Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por asistir y yo quiero solamente dar la bienvenida, y como te decía antes, estás en tu casa. Muchísimas gracias. A Jorge Manuel Lucas, que bueno, me acabo de enterar. Jorge Manuel Lucas es originario de La Raya, exactamente de La Raya. De La Raya. Porque bueno, él nació en Portugal, cosa que yo no sabía, pero bueno, es un bilingüe perfecto. Estudió historia en la Universidad de Lisboa, ¿eh? Sí, en la Universidad de Lisboa. Y bueno, y ya estabas comentándolo ahora, tienes como 4 o 5, ¿cuántos libros? Este es el sexta novela histórica y va a salir una obra de Y todas creo que son novelas históricas. Sí, quitando esta que en 2 semanas saldrá un poemario con referencias al Guadalquivir y al Guadiana y todo eso, es la sexta novela histórica. Bueno, pues nada, gracias por asistir aquí al Lar Gallego, en tu casa, y también quiero agradecer a Martín, presidente del Ateneo Social y Castrense, que bueno, no es la primera vez que nos encontramos aquí, también sabes que tienes tu casa y todos los proyectos que tengamos de colaboración, estamos abiertos a ellos. Y bueno, nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya me ha presentado el presidente. Soy Martín de Miguel, el presidente del Ateneo Social y Castrense de Sevilla. Voy a ser brevísimo. Simplemente agradecer al Lar Gallego por recibirnos nuevamente en sus estupendas instalaciones. Creo que este es el séptimo libro que presentamos aquí. Y bueno, y lo que venga en un futuro, ¿no? Ya ahora mismo le acabo de proponer conciertos y otra serie de actividades. Va a presentar al autor del libro, Juanjo Martín, que además de ser vocal del Ateneo, es compañero de Jorge en el tercio de Olivares. Y bueno, son amigos, él es ateneísta también, pero bueno, ellos son mucho más amigos, mucho más cercanos, y creo que le corresponde a Juan José, la persona que presente a su amigo Jorge. Bueno, simplemente esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, gracias al Lar Gallego. ¿Eres su director, quizás? Bueno, me ha ascendido, soy presidente. Estupendo, muchas gracias. Y gracias a mi presidente, don Martín de Miguel Zavala, del Ateneo Social y Castrense, ¿vale? Yo me llamo Juan José Martín, soy ingeniero industrial y aparte soy el secretario de Expansión Nacional de la Hermandad Nacional Monárquica Española, aquí en Andalucía, ¿vale? Se me oye, ¿no? Sí. ¿Hace falta el micro? No. Ah, que viene para allá, vale. No, para que grabe el micro, para que se oiga. Ah, sí. Bueno, pues nada, vamos a ello. Está conectado, muy bien. Bueno, antes de empezar con la presentación, Jorge, ¿vale? Que efectivamente es amigo mío y compañero del Tercio de Olivares. El Tercio de Olivares es una asociación de recreación histórica, cultural, y nos dedicamos a difundir la historia de España, sobre todo en el siglo de oro, ¿vale? En el siglo XV, final XV, principio del XVI. Antes de empezar con mis palabras, Jorge, tu novela no me ha dejado dormir. Sí, pero no me ha dejado dormir porque me ha costado a las 4 de la mañana leyéndola, o sea que me ha dejado dormir poco. Me ha gustado mucho. Esta es la novela de Jorge, creo que si la adquirís os va a gustar mucho. Bien, Jorge Manuel Lucas Alves nace en 1977 en un pequeño pueblo portugués muy cercano a la ciudad de Badajoz, en La Raya. Vive en Badajoz desde principios de los 90 y gracias a que pasa mucho tiempo en el sur, se define como un enamorado de Andalucía. Doy fe. Sí. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Lisboa y con un máster en Historia tiene curso de Relaciones Internacionales y Cooperación por la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. Ha sido suboficial del Ejército portugués, administrativo, informador turístico, profesor de portugués, recepcionista de hotel, pero en la actualidad dedica su tiempo a la escritura con una prolífica obra. Se declara amante de la recreación histórica y lo demuestra siendo miembro activo de la Asociación Cultural y de Recreación Histórica Tercio de Olivares. Sus obras son, por el momento, novelas históricas y en algunos casos libros de poemas. Tiene 6 novelas históricas publicadas, a saber, Tempos turbulentos, Destinos, Tempos difíciles, Tierra de amor y sangre,
Cantos de frontera y Poemas de mi pluma, que es el que vas a sacar, creo, en breve, ¿no? Bien. Y la última, Entre legiones y sueños, de Ediciones Pangea, y que ha visto esta semana la luz a los lectores. Tuve el honor de tener en mis manos el libro de pruebas, que te acabo de devolver, y poderlo leer en primicia, entre otras cosas, para poder hacer esta presentación en la que están ustedes participando. Yo, como nuestro escritor Albert, pertenezco al Tercio de Olivares, sentí, o mejor dicho, presentí que la temática del libro me iba a resultar atractiva. Legiones romanas y sueños, un sugestivo título. Dos realidades que allá por el siglo I iban de la mano en una época de conquistas donde solo podía pasar de pertenecer del pueblo llano a ser ciudadanos romanos de las manos del gladio o de las armas, básicamente. Traigo a estas palabras el poema muy bien encajado en tu libro, previo al capítulo 1, y que dice: el sueño de un niño, al igual que el sueño de un hombre, surge por algún motivo, y siempre hay algo que se esconde. Uno con sus ansias de vivir, el otro con sus ansias de amar, toda una vida por descubrir, una mujer con quien soñar. Uno porque necesita la aventura, el camino, el otro porque necesita ser simplemente feliz. Ambos son víctimas del destino. El que parte y encuentre su camino, la verdad es que cada sueño es cosa de dos. El que ama y su amor correspondido. Y me vas a permitir la licencia de que yo añada. Y cuando tras el sueño, realidad, al despertar, aparecía, el paraíso con forma de piel de toro, un nido de amor, un hogar ofrecía. Hispania y sus islas, cual paraíso, Gades, puerto de mar al infinito, Hispalis y su itálica, descanso del veterano, oro oculto en sus olivos. Balearia y sus honderos, legiones que solo eran medios e instrumentos para hacer realidad sus sueños. Roma, grandeza y miedo, Roma, vanidad y sentimientos. Y he podido escribir este anexo al verso de Alves porque tras leer la obra he llegado a entender cómo el Imperio Romano abrió la primera globalización de la historia y cómo propició a pueblos muy distantes y dispares entre sí la posibilidad de moverse en lo que hoy se llamaría un mercado único. En el libro se cita a Gades, Hispalis, Itálica, Emerita Augusta, Lusitania, en definitiva aquel territorio romano que después fue de los árabes y terminó siendo hoy esas benditas tierras andaluzas y extremeñas, tierra mariana por autonomía. Ha sido un verdadero placer vivir en primera persona como lector las vidas de nuestros antepasados, ahora ficticios aquí en el libro, pero que seguro llegaron a ser reales, cuyo único objetivo era prosperar en la sociedad en la que vivían, usando los instrumentos que en ese momento les aportaba el régimen instaurado. Los jóvenes ansiaban llegar a Roma, a ser ciudadanos del imperio, y la manera más fácil era a través de la carrera de las armas. 25 años de servicio, luchas, sangre, separación familiar, viajes por todo el orbe, años sin concretar con los seres queridos, historias de amor que se paraban en el tiempo cuando los hombres se marchaban. Historias nuevas, en lugares nuevos, y tras todo ello el sentimiento, las pasiones, el sexo, las ambiciones y, cómo no, las traiciones. Y en todas estas historias la figura principal, la mujer, como argamasa de los acontecimientos, mujeres que aman, unas sinceramente y otras por tener un hombre que caliente su cama. Hace hincapié el autor en cómo una mujer puede jugar y juega con el hombre y le atribuye a este último el papel del abandono. Alves ha sabido hilar historias cortas en capítulos cortos, todas conexas entre sí y en torno a personajes de toda la geografía mencionada anteriormente, con un principio y un final. Marcus y Cloris, Claudio y Elpis, Renus y Ania, Julio y Arria, y Renus y Belona. Binomios sentimentales de personas venidas de distintos sitios del imperio que por la expansión de Roma se encuentran, se enamoran, se aman, se odian y se separan. Historias de amor que llevan al plano de lo terrenal, lo sentimental, lo que una sociedad imperial como la de Roma significó en el mapa mundial en aquel siglo I después de Cristo y que Alves ha plasmado con soltura y buen hacer en este libro Entre legiones y sueños. Legiones que simbolizan el imperio y sueños de sus habitantes que representan al ser humano y sus relaciones con sus luces y sus sombras. Y en medio de todo, la guerra, las clases sociales,
la pobreza y la riqueza, y el odio entre pueblos enemigos. En definitiva, una parte muy importante de la historia de la humanidad, Roma. Enhorabuena, Jorge, por este libro de novelas históricos, riguroso, ameno y ciertamente redondo. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Antes de nada quería agradecer al Ateneo Social y Castrense de Sevilla por su apoyo, y del cual afortunadamente pertenezco. Quería también agradecer al Lar Gallego aquí de Sevilla también por su apoyo y su amistad. Quería agradecer a mi amigo Juanjo por esta presentación, porque muchísimas gracias de corazón. Y quería agradecer a todos vosotros que habéis perdido 1 hora y media estando aquí y escuchándonos, y estamos entre amigos, lo que me hace bastante feliz presentar. Es ya la 7ª o 8ª vez que presento un libro, y todos los que estamos, toda la gente que está presente, son siempre gente amiga que viene a apoyarme, y por eso de corazón os quiero agradecer bastante y muchísimo. En respecto a la novela, bueno, esta es mi primera novela del siglo I de ámbito romano. Antes de esta novela escribí sobre la guerra de la independencia, y también sobre los tercios, nuestros queridos tercios, que también es un orgullo y un honor para mí pertenecer a una asociación que recrea ese tiempo, que es el Tercio de Olivares, y que hace bien poco hicieron unas actividades en Olivares espectaculares. Y después tengo uno también de espionaje, que es Cantos de Frontera, que nos pone a viajar hasta 1970 a África, y que eso conlleva a KGB, la CIA, y entonces da mucho juego en juegos de guerra, de espionaje, de traición. Y un día ya hace bastante tiempo, tenía y tengo el sueño de poder escribir una novela de cada periodo de nuestra historia, empezando un poco por la edad del bronce hasta nuestros días. Y esta surgió afortunadamente me empecé a escribir con base en lo que había aprendido en mi carrera de historia, y también en muchas de las conferencias que participé en Mérida, que hacen una cantidad de conferencias muy buenas, y a partir de ahí conseguí todo ese tipo también de información que yo intento que la gente viaje un poco hasta el siglo I, en que encuentre personajes que son ficticios, pero que muy bien podían haber existido. En mis novelas siempre evito poner personajes históricos reales en la trama, porque no sé qué ha dicho Bruto, Pompeo o Julio César. No, yo voy a buscar, creo personajes, les doy alma, les doy corazón, y que son personajes que muy bien podrían haber existido en nuestra sociedad romana de la época. Y con el amor que tengo a Extremadura y ahora a Andalucía, que aprendí a amar, porque me encanta Andalucía y posiblemente me venga a vivir para acá, tenía intenciones de escribir con personajes, crear personajes de Itálica, porque hubo allí una recreación histórica hace 2 años, y fui allí y aquello me impresionó. Y entonces hay unos personajes de Itálica, también hay capítulos aquí en Hispalis. Siempre me apasionó Cádiz. Cádiz es una ciudad que en realidad os confieso una cosa, es que nunca he ido a Cádiz. Lo más cerca que he estado en Salar de los Atunes con mi amiga Carmen, allí en un rodaje de una serie de televisión, pero en casi toda la novela la ciudad de Cádiz siempre aparece. No sé si porque el regimiento de infantería de Campo Mayor estuvo allí en 1810 defendiendo Cádiz de los franceses, pero siempre Cádiz. Pero tengo la obligación de este año ir a visitar esta bellísima ciudad, que dicen que es muy parecida con La Habana, que hacen una comparación entre Cádiz y La Habana. Y bueno, no conozco ni una ni otra.
pero bueno. En Cádiz es más fácil. Es más fácil en Cádiz. O ir a Cuba, la Cuba de Alentejo, de mi región. Y bueno, quería hacer una especie de... Mis novelas son una especie también de homenaje a las gentes que vivieron y sufrieron en la época en que transcurre la historia. Por ejemplo, en mi última novela, en una de mis últimas novelas, En Tierra de Amor y Sangre, que está dedicada al siglo XVII, es un homenaje a las gentes de frontera que sufrieron con la guerra de separación de Portugal. Y esta aquí es un homenaje a aquellos que eran ciudadanos romanos o peregrini, que eran gente libre, pero que no tenían la ciudadanía romana, que vivían aquí en aquel entonces de la provincia de Lusitania y de la Bética, que más o menos es lo que hoy en día es Extremadura y Andalucía. Y entonces me empecé a pensar cómo he de hacer un homenaje a esta gente que, al contrario de lo que vemos en las películas y en las series de televisión, en que aparecen series y películas sobre Roma, en que los personajes principales son de Britania, como si aquí la península fue bastante fácil de conquistar, que tardaron 200 años y allí 46 o 60 años. Pero hay siempre personajes de Britania, hay siempre personajes de la Galia, y hay gente de aquí que fue bastante importante, de Hispania, de la Bética. Y entonces, solo para que tengáis un ejemplo de la importancia que tuvo la Bética para Roma, en Roma tenemos la ciudad de las 7 colinas, pero hay una octava, y la octava es una colina artificial, que fue hecha con la acumulación de ánforas, de acumulación de millones y millones de ánforas que llegaban a Roma, las ponían ahí en depósito así reventadas, y aquello se convirtió en una colina. Y esas ánforas llevaban, algunas el vino de la Bética, pero sobre todo el aceite. Y que me llamó la atención a eso fue en una conferencia allí en Mérida, que vino entonces el responsable máximo de la ciudad de Pompea, y así en italiano nos íbamos un poco enterando de las cosas que decía el hombre, porque solo hablaba italiano, y empezó a hablar de esta colina artificial. Y entonces nos dijo, pero cuando encontréis en un yacimiento arqueológico, si encontráis ánforas, por favor, no las limpiéis, no las limpiéis. Y entonces él tenía bastante razón, porque muchas de ellas que ellos encontraron allí llevaban escrito, pintado, la procedencia, el contenido del ánfora y el destinatario. Y hoy en día uno de los grandes errores que se hace al encontrar ánforas es limpiarla con el cepillo y no sé qué. Entonces toda esta información se pierde. Y yo me acordé de aquello. Cuando estaba empezando a escribir, digo, pues, la importancia de la Bética que ha tenido en Roma, el aceite que venía de aquí, de Itálica, que era muy importante, que había allí un puerto bastante importante en Itálica, que podía escuar toda la producción, la importancia del aceite y de las gentes de aquí que tuvieron en Roma, y por expansión a todo el imperio. Y entonces son estos personajes que quiero un poco hacer un homenaje, rendir un homenaje y un poco ensalzar su valor, que era no solo por la venta de ese preciado producto, pero como soldados y hombres y mujeres que vivieron aquí. Entonces, soldados, por ejemplo, gente que se marchaba de su entorno, de su área de confort, y solo para tener la ciudadanía romana, si ellos no eran ciudadanos, se aventuraban se alistaban en las fuerzas auxiliares y eran enviados para todos los cantos del imperio. Y pasados los 25 años, si estuvieran todavía vivos, al legionario 25 años y le daban tierras y dinero, pero el que era de tropa auxiliar le daban la ciudadanía y márchate. Y entonces, 25 años en un mundo siempre lleno de peligros, un mundo siempre fascinante, en que la muerte estaba siempre al acecho, el valor de esta gente en salir, por ejemplo, de Itálica, o de Hispalis, o de Gades, embarcar en una aventura desconocida, en que los cogían aquí y los ponían en la frontera, en el limes germano o en el limes dacio. Entonces, también
es verdad que hay cosas históricas. Normalmente mis novelas tienen sus personajes ficticios, pero toda la parte histórica ocurrió. Y entonces hubo esas fuerzas, esos auxiliares, tanto de caballería como de infantería, que eran aquí de Hispania, y lo vamos a encontrar en la provincia de Moesia. La provincia de Moesia corresponde a una parte actual de Serbia. Entonces, dividía la parte civilizada de Moesia, que estaba dentro del imperio, era el río Istros, que es el Danubio. Y entonces, en ese momento, había una tensión permanente y una guerra permanente con los dacios, la actual Rumanía, que después, con nuestro Trajano, en principios del siglo II, va allí Trajano y conquista la Dacia. Pero en ese momento, donde transcurre nuestra aventura, todavía la Dacia estaba por civilizar, y entonces va a encontrar nuestros personajes, nuestros hispanos allí. Y bueno, y los personajes, si tienen oportunidad de leer la historia, son personajes que, como ya he dicho y 2 o 3 veces, que muy bien podrían haber existido, y son gente que lleva sus sentimientos, sus miedos, sus pasiones, sus vivencias, y son gente que empieza con un sueño, y ese sueño los pone en camino de esa lejana Germania y después de esa lejana Moesia, que son sueños que ellos persiguen, pero que no todos van a conseguir cumplir todos esos sueños. Muchos de esos sueños, bueno, como hoy en día nosotros mismos empezamos teniendo un sueño desde más joven o de menos joven, y el sueño no se convierte en realidad o no, con ellos era igual. Entonces vamos aquí a ver un cúmulo de circunstancias en que ellos van a sufrir para conseguir concretizar ese mismo sueño. Y bueno, y ahora ya no sé qué decir. Ya no sé qué decir, y no sé si tienen alguna cuestión o pregunta que me puedan hacer sobre la novela. Yo quería hacerle una pregunta. Sí. ¿Qué le ofrecía a esos personas, a esos ciudadanos, el Imperio Romano, conceder la ciudadanía? ¿Por qué tenían tanto interés? Por ejemplo, lo podemos comparar hoy con la ciudadanía americana. Ser ciudadano americano hoy en día le da una cantidad no solo de prestigio, pero de seguridad, y que puede acceder a determinados cargos. Y esta gente, por ejemplo, Hispania es conquistada. Pero Sí. hoy en día todo el mundo, digamos, pertenece a un Estado, tiene una ciudadanía. Sí, pero en esa época, con la conquista romana de Hispania, tenemos a los esclavos, tenemos a los peregrini, como ellos le llaman, que es la gente que es libre, que no es esclava, pero que no tienen la ciudadanía romana. Y hay los que tienen ya la ciudadanía romana. Y entonces hay muchos, no solo en Hispania, pero en la Galia, en Britania, hay gente que un poco para subir de escalafón social y poder acceder a puestos políticos, y que también le dé un poco de seguridad en su día a día, desean tener esa ciudadanía romana. Entonces, un modo de obtener esa ciudadanía, para los que vienen mucho de abajo, para quien tenga dinero, es mucho más fácil. Pero para el que viene de camadas muy bajas, la única opción es ingresar en las fuerzas auxiliares, combatir por Roma, y al final de 25 años de servicio le dan la ciudadanía romana. Y a partir de ahí, no solo para él, pero después vienen sus hijos, sus nietos, y ya tiene... Todos sus descendientes ya son ciudadanos romanos, y todos los beneficios que eso les conlleva. Es que yo me pongo leyendo la obra, bueno, y habiendo conocido un poco la historia, ¿no? Y tal, es que en aquella época había una diferencia de clases abismales. O sea, hasta tal extremo, evidentemente, que había esclavos y que a muchas mujeres esclavas de aquella época las prostituían. Es decir, en la obra aparece. Sí. Entonces, claro, para un esclavo o un peregrino, vamos a llamarlo así, de escalafón bajo,
conseguir la ciudadanía romana era, vamos, prácticamente como pasar del polvo al éxito. Entonces, claro, chavales de aquella época que prácticamente incluso no tenían muchas aspiraciones, porque imaginaros en aquella época, si me vas a permitir una licencia, hablando de nuestra época, de la época de los conquistadores. Yo, cuando fui a Trujillo y fui a la casa de Pizarro, entendí por qué se hizo conquistador. Un tío con 18 años, las hormonas revolucionadas entre 2 paredes y 3 gallinas, pues nada, cuando le dijeron, ¿quiere usted conquistar un nuevo mundo? Dijo, ¿cómo? Ahora mismo. Entonces me imagino que a los chavales de aquella época que estaban condenados digamos, ¿cómo se dice esto? A teñir telas o a lo que sea. Oye, ¿tú quieres conseguir la ciudadanía romana? Tienes que venirte 25 años a pegar espadazos con el gladio. Pues yo voy, ¿no? Y la verdad es que no fueron 4 o 5, fueron miles, claro. Miles. En cualquier museo de arqueología o dedicado al mundo romano, hay estelas, hay todo, hay siempre el auxiliar de esta muchísima gente. Entonces, pero ellos hacían una cosa, a los que eran de Hispania, cogían a esa gente y los mandaban a Germania o a Moesia, o entonces a Egipto, y los que eran de esa zona, de Moesia, de Germania, los enviaban para aquí, los enviaban para el muro de Adriano después, un poco para desubicar, porque en la mili aquí. Sí, porque al principio tuvieron muy mal tacto, porque por ejemplo en el desastre de Teutoburgo, en que Varo pierde 3 regiones completas, hay un príncipe bátavo de Batavia que fue un oficial auxiliar al servicio de Roma, pero que después traicionó. Y con base de esa traición, que él se los llevó a su campo, empezaron a poner a las tropas auxiliares, ahora os conquistamos, queréis servir conmigo, pero os cogemos y enviamos al otro lado del mundo conocido. Un poco para acabar con esa tentación de traición, que se revoltaron contra la propia Roma. Antonio, tú querías preguntar algo, pero déjame un momentito que te haga una pregunta antes de que termine yo con la intervención. ¿Por qué citas a Baleares? Porque habla mucho de Andalucía, de Itálica, y de pronto salió una figura ahí que a mí me llamó la atención, y es que nombra las Islas Baleares y además nombra a los honderos, o sea, gente que se dedica a pegar piedra con las ondas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo soy un apasionado de esa parte de las tropas auxiliares de los honderos. Inclusive tengo algunas bellotas de plomo en mi colección, que son reales, de tiempo de los romanos, y después tuve la oportunidad de viajar hasta Menorca. Allí encontré una civilización totalmente desconocida, la tabaleóica, y me encanta todo aquel espíritu de los sondeos, que yo encontré sondas, una pequeña, mediana y grande, conforme a la distancia de tiro, y entonces esa gente que combatía en vanguardia de las tropas, sin cualquier tipo de protección, sin una túnica, unas alpargatas y la sonda. Y a mí siempre me fascinó ese tipo de soldado por su bravura, y que también pertenece a la Hispania, a la provincia de España. De ahí que fui a buscar ese personaje de las Baleares. Sí. Antonio. Que como nota aclaratoria de lo que estáis hablando, no tiene nada que ver con la pregunta que nos oí. No sé si sabéis que se ha puesto de moda, vamos a decir, de unos años para acá, poco espacio de tiempo, las competiciones de campeonato del mundo de honderos que existen. Sí. Además, bien, hay gente de todos sitios, pero especialmente de Baleares. Sí. Y mi pregunta era si se habla de alguna de las parejas estas que se han nombrado. Entiendo que son parejas porque habéis nombrado hombre y mujer. Sí. ¿La historia de algún liberto ya? ¿O no se ha tocado un liberto? ¿Uno que ya está libre? Sí, hay un personaje, Elpis, mujer, que ahí hago una especie de homenaje a los libertos, porque los libertos eran esclavos
que podían tener la posibilidad de comprar su libertad, o entonces el mismo dueño darles la libertad, y que hubo libertos como Palas, como Narciso, que son personajes reales en tiempo de Nerón, en que esos libertos, normalmente los libertos muchas veces tenían gran capacidad económica se ponían a hacer negocios, tenían muchas aspiraciones comerciales. Y hubo gente de esos libertos que al conseguir la libertad empezaron con un negocio y que muchas veces conseguían tal dinero que tenían muchas veces más dinero que el ciudadano normal y corriente. De ahí que existía una cierta tensión en la sociedad romana, una especie de envidia de que mira este liberto que viene aquí, tiene más dinero que yo y es un liberto, Sí. Y entonces Elpis, que es una liberta que aparece aquí en la novela, regenta una especie de restaurante que existieron, que ahora hay pruebas evidentes en Pompeya, que están descubriendo una especie de restaurante de takeaway, que hacían la comida y la gente se le llevaba. Y entonces empieza a ganar mucho dinero y empieza a aspirar a muchas cosas. Y como os iba diciendo, este Palas y este Narciso alcanzaron no solo tal riqueza, como tal influencia, que muchas de las decisiones que se hicieron en tiempos de Claudio y de Nerón después eran por intervención de estos mismos dos libertos, Palas y Narciso. Y como respondiendo a tu pregunta, sí, tenemos aquí esta parte de los libertos, y que pienso yo que doy una imagen muy veraz de todo lo que ellos también sufrían y todas las aspiraciones, y también muchas veces se comportaban de manera igual que el dueño les había inculcado a ellos, y eran tan malos como él después a sus propios esclavos, porque esta gente, al ser ciudadano después libre, van a adquirir los mismos vicios muchas veces que tenían sus dueños, y van a tener esclavos, van a tener todo tipo de cosas. Veo un reflejo de lo que estás diciendo en el liberto que conocemos, digamos, por la película, que ya sabemos que es pura invención, pero el dueño del Gladiator, ¿no? El que era un gladiador, que le dan la espada. El que hace de James Reed, sí. Que al final más malo con los propios gladiadores que lo va a tratar a la gente que tiene bajo él como fue tratado él. Y todo eso, por ejemplo, de los gladiadores, es que es curioso que tenemos una imagen que nos da la televisión, que había combates a muerte, que aquello era sangre y salían siempre todos muertos, pero eso no era verdad. Y entonces teníamos, ¿por qué? Porque era un negocio. Sí, es cierto que combatían, pero no todos morían, porque aquello era un negocio, existían, digamos hoy en día, imaginar que hay 4 o 5 representantes de jugadores de fútbol, y si ellos se matan entre ellos, se acabó el negocio. Que las figuras de aquella época, y que costaba bastante. Hoy pierdo yo, mañana pierdes tú. Y matamos a un desgraciado. Tenían sus escuelas de gladiadores, los enseñaban, era un proceso costoso, siempre de entrenamiento. Entonces estaban entrenando a atletas para hacer el espectáculo. Es cierto que también había quien muriese en la arena, pero no aquella cantidad de muertos que se ve en las películas y en las series de televisión. Sí. Y te he escuchado que sale reflejado en el libro Itálica. Sí. Que en el siglo I habría nacido ya Trajano. No, en este momento Trajano todavía no. Entonces Itálica no era una ciudad romana. Era una ciudad. Sí. No la grandeza que tiene hoy en día. Itálica era lo que sería Santi Ponce, lo que está debajo, ¿no? Sí. Itálica es donde estaba. La otra es una especie, fue creada cuando Trajano subió al poder, un poco por prestigio, tanto que el gran templo de él está debajo, es Santi Ponce, lo que está debajo. Lo que está debajo, la principal, la primitiva, la que tanto tenía romanos como teodetanos, es la que más o menos rodea el teatro.
Sí. Después, Estamos hablando de sí, toda aquella zona era la... Y después cuando sube Trajano, hace un gran templo, que hoy en día es donde están las ruinas, hay un gran templo dedicado a su culto, al culto al emperador. De ahí que si vamos a ver y pasear por las calles, tenemos avenidas grandes, que desafortunadamente no todo está excavado, que hay muchísimo por descubrir, pero se ve la imponencia de... Imaginemos que tenemos una parte histórica y después tenemos grandes avenidas. Eso era Itálica. Después que Trajano subió un poco para el prestigio, es que estar en Roma y decir es que yo soy de Itálica, y uno que haya pasado por ahí y le diga, chacho, pero es una mierda que no... Entonces, un poco de prestigio. Yo soy de Itálica, pero los que van allí ven que aquello que tiene entidad. hasta que no tendría, digamos, el nacido en Itálica, no tendría todavía la ciudadanía como pasó después. Muchos sí, gente que vino de fuera, es que, como muy bien ha dicho mi amigo Juanjo, y una cosa que también en su día defendí en una tesis en el máster, es que la primera globalización fue con Roma. Es que tanto los de aquí de Hispania se iban a Moesia, se iban a Germania, se iban a Britania, se iban a la Galia, se iban a Italia, se iban a Roma, como romanos se venían aquí, como muestros se venían aquí, como britanos se venían, había una gran circulación de gente. Durante el Imperio Romano, y un ejemplo grande tenemos, son las carreteras que todavía hoy hay muchas carreteras que se usan y los puentes. Imaginaos hace 2000 años en que había una cantidad enorme, miles y miles de kilómetros de carreteras que permitían no solo el tráfico comercial, como el paso de las tropas, pero la circulación de gente. Y para Itálica había la gente que era natural y oriunda, descendiente de los pueblos que estaban aquí, preromanos, pero también había gente que se estableció allí por orden, imaginemos, veteranos de las regiones que le dieron una parcela de terreno, comerciantes, y con el tema del aceite, me quiero imaginar que vino gente de Roma a Itálica a poder todo eso, dar valor a eso y comerciar. Por eso en Itálica en ese momento tenemos a los esclavos, que esos estaban siempre en cualquier lugar de la sociedad, tenemos a los no ciudadanos, a los peregrini, y tenemos a los ciudadanos de pleno derecho. Sí. Más o menos como un siglo de oro en aquella época. Sí. Que vinieron de toda Europa a subir. Sí. Aquí una cosa que favoreció bastante fue el Guardia Civil. Porque si estuviera Itálica, imaginemos, cerca de Madrid, que no iba ni Cristo, sería un poblado prerromano, después con una ciudad, con la llegada de los romanos que se establecieron, pero muy limitada. Y aquí esto se expandió bastante a través del puerto, de ahí que el ejemplo que he dado del monte, aquel monte superficial, artificial que hay en Roma. Que la gran mayoría, el 80 o el 90% del aceite... Ese monte está justamente al lado del puerto, ¿no? Hay un puerto que había antiguo en Roma, ¿no? El principal puerto de Roma era Ostia, pero después había barcos que iban hasta el mismo puerto de Roma. Ahí descargaban las ánforas, muchas de ellas, o la gran mayoría, para que hiciesen toda esa colita artificial. Todo el producto que tenían se ponían en otras y esas eran partidas machacadas y iban acumulando. Cerca del puerto. Sí. Yo te iba a preguntar, que casi lo estás respondiendo, si era frecuente el movimientos migratorios importantes de personas por motivos económicos, Sí. que se fueran de una zona a otra que ya sabían que eran Sí. más prósperos. Sí, imaginemos hoy en día. Hoy en día nosotros vemos, por ejemplo, en Portugal hay un problema de falta de médicos y de enfermeros, que los hospitales están cerrando sus urgencias, hay un problema muy grande. Oye, imaginemos que hace 2000 años, 2000 años con el Imperio Romano, con una red de carreteras y también no solo, también de puertos, que permitió la circulación del comercio y de todo el negocio, pues hay gente que
que se fue a buscar su vida, fue para mejorar su vida. Como hoy en día en Portugal se marcharon para ir a Inglaterra, a Irlanda, a Bélgica, a Holanda, pues me imagino que gente que nació en Lusitania, en la Bética, en la Tarraconensis, que abandonó su pequeño pueblo, su pequeña ciudad, cogió la carretera, se vino a Itálica, se vino a Hispalis, se fue a Gades, y muchos de ellos también cogieron el barco y se marcharon a Roma. Y hay muchos comerciantes en Roma, de los principales conectados con el comercio del aceite, y también en vino, que también se producía mucho vino aquí, que hicieron allí su agosto y eran gente de aquí y se marchaban. Lo mismo que me imagino que había gente de Roma, para un poco, si la mina de aceite está allí, yo quiero hacer comercio, tengo mi negocio, voy a intentar hacer comercio allí para enriquecerme también. Entonces nosotros en nuestra zona éramos emisores y receptores de... Sí. Carmen. Yo quería preguntar, cuando usted plantea escribir una obra, hacer una novela histórica, imagino que eso conlleva mucha responsabilidad, porque los personajes pueden ser ficticios, pero la base tiene que ser real. Sí. Porque si tú escribes una novela, pero le pones el apellido histórica, se supone que tiene que ser fiel a la realidad, aunque no sea al 100%, ¿no? No. ¿Cómo te preparas? Sí, con sí. muchísima investigación, Sí. ¿no? Sí, mi preocupación es hacer la historia ficticia de los personajes, pero todo en un contexto, en un entorno bastante real. Por ejemplo, en las novelas que tengo de la Guerra de la Independencia, pues las batallas, las situaciones, los asedios, todo existió. ¿Es real? Es real. Entonces eso requiere muchísimas horas Sí. de preparación. Muchísimas horas, leyendo mucho. También tengo la base de la carrera, que me da un poco con qué jugar, pero es estar siempre actualizándome en revistas de historia, en libros de historia, ir a muchas conferencias, muchos congresos, y un poco se va acumulando ese conocimiento. Y después, si, por ejemplo, yo quiero hacer una sobre el siglo XIV, la quiero hacer todavía este año, entonces empiezo ya a todos los libros que tenga, a ponerlos ya ahí en una esquina de mi habitación, un poco para llegar allí y recordar lo que he estudiado, y un poco saber todavía más de lo que pasó en aquel siglo. Sí. Lo que ocurre está siempre bien documentado. Sí. Yo doy fe de que ha pasado el examen, ¿eh? Porque yo cuando leí Moesia digo, Istros, San Google, y vi que era verdad, o sea que se ha documentado el chaval. Yo vi esa misma cosa, pero en su propia vida, creo, con la novela que en el momento en que España y Portugal eran el mismo reino. Y él, como han dicho aquí el señor, oriundo de las rayas, conoce bien de primera persona, a través de generaciones, de lo que ocurrió en los pueblos de cada lado, que eran en realidad vecinos. Y eso me gustó mucho de ese libro. Sí, porque se ve que aparte de la preparación histórica que él tenga por su carrera, es una vivencia propia, y lo demostraba en ese libro. Y aquella es una región que nos permite beber de todo lo que está diciendo, porque vamos a Badajoz, las murallas, el sistema balbordado, vamos a Campomayor, el sistema balbordado, a Elvas. Entonces, toda la raya está fortificada a la moderna, al sistema balbordado, que empezó con la escuela italiana, y después los franceses se pusieron la medalla con Vauban, pero Vauban es mucho posterior. Y sí, en esa de Tierra de Amor y Sangre, sí, es un homenaje a las gentes que sufrieron con aquel conflicto, que me parece, y yo tengo la opinión de que aquel conflicto selló el destino de Portugal y de España, y que contribuyó al declinio de uno y de otro. Sí. Yo quiero decirles que se van a divertir con esta novela, porque
la parte ficticia es muy corintellado. Es muy... Ahora me voy con fulanita me deja tirado, ahora menganito, no sé qué, pero todo ahí metido con eso, con batallitas, tiene chicha. No, totalmente. Pasa que no quiero hacer spoiler. ¿Y se cumplen los sueños de los personajes? Sí, al fin. Bueno, ya, yo no digo nada. No digo nada. Yo ya a las 4 de la mañana creo que veía el Imperio Romano, que yo ya lo situé en Marte, Venus o algún sitio de esto. En fin, bueno, más cosas, yo creo que te parece bien que lo dejemos aquí, Jorge. Y quería una vez más agradeceros a todos, al Ateneo, al Lar Gallego, a ti, amigo, y a vosotros todos por vuestro cariño y vuestra presencia aquí, y de corazón que os agradezco de corazón vuestra presencia aquí en esta presentación de la novela aquí en Sevilla. Y os quiero dar una vez más las gracias.